Bien, hermanos, nos metemos ahora sí en el tema que nos trae a estudio en esta noche, que tiene que ver con la vida de Samuel. Decíamos antes de comenzar el programa que muchos personajes bíblicos han representado en su vida, en su ministerio, y han anunciado proféticamente con sus actos providenciales lo que el Mesías iba a hacer. Cuando Yahshua dice: escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí, estas palabras son literales, es decir, cada una de las historias del Antiguo Testamento, cada uno de los hechos, acontecimientos de los patriarcas, de los profetas, de los reyes, cada una de estas historias nos revela diferentes facetas que el Mesías vendría a cumplir cuando Él viniera a esta tierra en su ministerio. Hoy hablaba con una hermana a través de Facebook, estábamos chateando, esta hermana me hacía varias preguntas, porque estaba comenzando a estudiar la Biblia, y entonces ella me hacía una pregunta: ¿cómo podemos hacer para interpretar correctamente la Escritura? Porque cada uno tiene su punto de vista. Entonces yo le dije: mire, hermana, hay dos testigos que son claves. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dice conforme a esto es porque no le ha amanecido. Entonces le dije: mire, la ley son los libros de Moisés, los profetas son el resto del Antiguo Testamento. Le dije: hay dos testigos que son los que avalan cada doctrina para ver si son correctas o no. ¿Y por qué decimos Moisés y los profetas? Porque el mundo cristiano, las iglesias en general, han desechado casi completamente a la ley y al testimonio. Lo han dejado de lado a lo que es el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, las interpretaciones del Nuevo son cada cual como a cada uno le conviene o como cada uno lo interpreta. Pueden haber interpretaciones bien intencionadas del libro de Apocalipsis o de los Evangelios. Sin embargo, la gran mayoría de ellas son erradas porque hay un desconocimiento de los libros del Antiguo Testamento. Por eso decimos, cuando Yahshua dice: las Escrituras dan testimonio de mí, se refiere a que el Antiguo Testamento, con sus historias de los patriarcas, de los profetas, la historia de las vicisitudes que atravesó Israel en el desierto, eran un anticipo, eran una profecía de lo que el Mesías iba a atravesar en carne propia durante su ministerio terrenal. Y hoy vamos a ver uno de esos ejemplos. Hemos mencionado en este programa varios, como por ejemplo la vida de Salomón. Salomón es un símbolo de Yahshua, el Mesías, en su relación con la iglesia. Lo podemos leer en el Cantar de los Cantares. Podemos leer también la historia de Jonás. Jonás también es una representación calcada de la muerte y resurrección del Mesías, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Ni que hablar de Moisés, que en su mismo nacimiento y en la muerte de todos los niños de Israel en Egipto había un calco, una profecía de lo que iba a pasar durante el nacimiento del Mesías, que iban a ser muertos todos los niños también, menores de 3 años. Así constantemente en las Escrituras se nos presenta al Mesías, su ministerio, en otras palabras, el Evangelio completo, graficado en diferentes historias, en diferentes símbolos. Por eso es tan importante que nosotros nos volvamos a investigar el Antiguo Testamento con diligencia, pidiéndole al Mesías que sea nuestro maestro. Porque si nosotros no tenemos el fundamento, si no tenemos la base, ¿cómo podemos edificar sobre eso? Vamos a leer la conversación que Yahshua tiene con la mujer samaritana y no la vamos a entender. Vamos a leer la conversación que Yahshua tiene con la mujer cananea y no la vamos a entender. Si no entendemos de qué se trata las dos simientes, si no entendemos de qué se trata la dispersión de las 12 tribus de Israel. Por eso, en primera instancia, yo les invito a volver a estudiar las sendas antiguas para entender el Nuevo Testamento. Y el caso de Samuel realmente es una historia hermosa, una historia maravillosa. Nos va a faltar el tiempo hoy para poder presentar todos los puntos, pero sí vamos a empezar con la lectura, el primer versículo del primer libro de Samuel. Vamos a ir allí a 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 1, para ver qué nos dice acerca de esta historia, de este gran profeta que precedió como juez a los que iban a ser los reyes de Israel, antes de su división o de la división del reino. Así que el profeta Samuel es un hito muy importante en la historia del pueblo de Israel.
Dice el versículo 1 de los antepasados de Samuel, o del abuelo de Samuel, dice así: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. No tenemos muchos más detalles aquí, por lo menos en estos primeros versículos, pero nos da a entender que el padre de Samuel, es decir, Elcana, era de la tribu de Efraín. Este detalle no es menor, no es para desecharlo, porque a medida que vayamos avanzando en la historia nos vamos a dar cuenta de que hay un tema con esto de las tribus, ¿sí? Él era de la tribu de Efraín. Nos cuenta el relato, yo no voy a leer todo, pero que Elcana tenía 2 esposas. Una era Ana, y Ana era estéril y no podía tener hijos. Y la otra esposa dice que irritaba y despreciaba a Ana por no tener hijos, porque era considerado como una maldición de Dios. Entonces Ana le reclama a su esposo, y su esposo le dice: mira, yo no soy Dios, yo no puedo controlar quién tiene hijos y quién no. Entonces Ana recurre a aquel que conoce nuestros corazones y nuestra angustia, por pequeñeces que parezcan. Ella recurre al Eterno y se va a Silo, el lugar donde está el tabernáculo, donde está Elí, el sumo sacerdote, a rogar, a pedir y a hacer un voto para que Dios le dé un hijo. Y vamos a leer desde el versículo 11 del capítulo 1 de Primera de Samuel, y vamos a leer qué dice ella en su oración. Dice que ella, en el versículo 10 dice: ella con amargura de alma oró a Yahweh y lloró abundantemente. Hay un tema, hermanos. Cada uno de nosotros como seres humanos recibimos cada día, en cada instante de nuestra vida, cargas. A veces nos damos cuenta que recibimos esas cargas y a veces no. ¿A qué me refiero con cargas? Problemas que escuchamos de otros, angustias que escuchamos de otros, responsabilidades que tenemos por delante. Todo eso va generando en nuestra vida una ansiedad. Esa ansiedad puede minar nuestra psiquis, nuestras emociones, puede hacernos realmente estallar. Si nosotros no recurrimos a aquel que está dispuesto a escucharnos a cualquier hora de la noche, a cualquier hora del día, prestando su oído para escucharnos y consolarnos. Dios puso la oración a disposición del ser humano para que el ser humano no gaste pilas de dinero en psicólogos. Dios puso la oración al alcance de todos nosotros para que le contemos nuestras angustias. Y ella dice que en el versículo 11 hizo un voto diciendo: Yahweh de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahweh todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Hay un ejercicio muy importante que tenemos que hacer los que estudiamos la Escritura, es leer las referencias al pie de página. Si usted tiene una versión Reina Valera, va a ver que este voto de que no iba a pasar navaja sobre su cabeza es un voto de nazareato que se encuentra en Números capítulo 6, versículo 5. O sea que usted puede leer la ley que Dios mandó al pueblo para aquellos que eran apartados y hacían voto, ¿sí? Entonces en el versículo 12 dice: mientras ella oraba largamente delante de Yahweh, Elí, el sumo sacerdote, estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, y escuchen esto, hermanos, presten atención a estas palabras: no, Señor mío. Versículo 15. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni sidra ni vino, sino que he derramado mi alma delante de Yahweh. Quizá una de las descripciones más claras de lo que es una oración, una de las definiciones más claras que aparece en la Escritura, de lo que significa orar a Yahweh. Ella sabe lo que nos pasa, ella sabe lo que queremos, no podemos mentirle con palabras huecas ni con formalismo. No podemos hacer una recitación
vacía que decimos todos los días, porque estamos mintiendo. Él sabe lo que realmente nos preocupa. Orar es derramar el alma delante de Yahweh. Dice, he derramado mi alma delante de Yahweh. Versículo 16 es muy importante lo que dice. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Hermanos, paréntesis aquí. Para un hebreo, para un israelita, para un hijo de Elohim, estar ebrio o estar bebido o tomado es lo mismo que ser impío. Ella dice, no pienses que estoy borracha, y luego dice, no pienses que soy impía, no pienses que soy una pecadora. Dice, porque de la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Él respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella le dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y escuchen esto, hermanos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Yo omití un detalle, al principio de la historia dice que ella estaba tan triste que ni comía ni bebía. Pero ahora, después de haber sentido la certeza de que Dios había escuchado su oración, después de haber derramado su alma delante del Creador, ella dice que se fue, comió y no estuvo más triste. ¿Cómo sabemos si hemos realmente orado? ¿Cómo sabemos si hemos realmente derramado nuestra alma delante de Yahweh? Que ya no vamos a estar más tristes. Vamos a haber depositado esa carga y ese peso que abatía nuestro corazón delante de los pies del Salvador. Y ya confiamos en Él. Si seguimos tristes es porque no lo hemos depositado en sus manos. La historia sigue, yo no voy a leerla toda, pero dice que pasado el tiempo, Ana recibió aquello por lo que había orado. Recibió el don de un hijo. Y vamos a leer desde el versículo 19, dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Yahweh y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Yahweh se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedía a Yahweh. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Yahweh el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Yahweh, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Yahweh su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Yahweh en Silo, y el niño era pequeño. Dice, y matado el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Yahweh. Por este niño oraba, y Yahweh me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Yahweh, todos los días que viva será de Yahweh, y adoró allí a Yahweh. Hermanos, en este solo acto, en esta pequeña porción de la historia, hemos leído recién el capítulo 1, yo lo posterior solamente lo voy a citar, quizá lea algún versículo, pero solamente en esta parte hemos visto el principio, hemos visto quizá lo más glorioso, lo más hermoso que tiene el mensaje del Evangelio. Una madre o un padre, quien sea, que espera durante toda su vida poder tener un hijo, como Abraham esperó durante toda su vida, durante 100 años, poder tener un hijo. Ana lo anheló, lo amó, lo deseó, lo pidió, oró por él cuando aún Samuel no existía, y una vez que le es dado, aún siendo el niño pequeño, tiene que entregarlo y dedicarlo a Yahweh. Este es el primer paralelo que encontramos con la vida del Mesías. Una vez, hablando con un estudiante de teología, con un teólogo, estábamos debatiendo con respecto al tema de la Trinidad. Entonces, la postura que yo siempre tuve con respecto a ese tema
es que Yahshua, el Mesías, es el Hijo engendrado de Dios, y que Dios, después de haber pasado la eternidad sin tener su Hijo, cuando lo tiene que entregar por la humanidad. Lo mismo que pasó con Abraham, lo mismo que pasa ahora con Samuel. Entonces este teólogo me dijo un argumento muy interesante que a mí me dejó inquieto. Debo confesar que no sabía cómo responder este argumento. Él me dijo así. De hecho, es lo que se está estudiando ahora en las escuelas sabáticas de la Iglesia Adventista, el tema de la Trinidad. Es muy interesante lo que me dijo. Él me dijo, mirá, si vos decís que Yahshua, el Mesías, fue engendrado por el Padre, eso significa que alguna vez el Padre estuvo solo. Y si el Padre es amor y no tiene ningún objeto al cual amar, no tiene razón de ser. No puede existir Dios si no tiene otro a quien amar. Por lo tanto, la Trinidad garantiza de alguna manera, filosóficamente, que el amor siempre existió porque siempre hubieron tres personas que vivieron juntas, antes de que el hombre fuera creado, por supuesto. Entonces me dejó pensando este argumento. Sin embargo, habían textos de las Escrituras que me decían lo contrario. Por ejemplo, en el libro de los Hebreos, el apóstol Pablo, en la carta a los Hebreos, dice que Leví, o sea, la tribu de Leví, o Leví, pagó los diezmos a Melquisedec aún estando en los lomos de Abraham. Y uno puede interpretarlo de manera simbólica. Sin embargo, está diciendo que Leví pagó los diezmos a Melquisedec cuando todavía estaba en los lomos de Abraham. De Abraham salió Isaac, de Isaac salió Jacob, de Jacob salieron las 12 tribus y Leví. Entonces había un texto. Sin embargo, esto que estamos leyendo ahora es lo que me lleva a pensar y a repensar nuevamente esta cuestión. Y yo hago la pregunta para responder a este argumento. Hago otra pregunta. ¿Nosotros fuimos amados antes de existir? ¿Puede acaso el Padre haber amado a su Hijo antes de que su Hijo fuera engendrado, así como nosotros, cada uno de nosotros, antes de ser creados, fuimos amados? Hay un texto que me vino a la mente esta mañana mientras leía algunos pasajes, que se encuentra en Efesios, capítulo 1, versículo 4, que realmente pienso que puede ser una respuesta a este argumento que me hicieron cuando estábamos hablando acerca de la Trinidad. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 4. Si leemos el versículo 3 en adelante, dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué dice la carta a los Efesios? Nosotros fuimos escogidos para ser santos, para ser apartados, fuimos bendecidos en Cristo antes de que el mundo fuera hecho, antes de que el mundo fuera creado. Entonces vemos que el amor no se limita a la existencia de la criatura. Dios te amó desde antes de que nacieras, hizo provisión para tu salvación desde antes de que existieras. Por lo tanto, Dios pudo haber amado a su Hijo antes de que su Hijo fuera engendrado, y aun cuando su Hijo todavía estaba en sus lomos, aun cuando su Hijo todavía estaba en sus entrañas, así como una madre ama a su Hijo cuando todavía está en su panza y todavía no fue dado a luz. Entonces, hermanos, vemos el primer paralelo que encontramos con la vida del Mesías, en el hecho de que Ana tuvo que sacrificar a su hijo, así como Jefté tuvo que sacrificar a su hija, a uno de los jueces de Israel, que prometió a Yahweh y le dijo: si tú me permites ganar la batalla, la primera persona que salga de mi casa yo te la ofreceré en sacrificio. Muchos interpretan que ese ofrecer en sacrificio era matar a la persona. Sin embargo, Yahweh no aceptaba sacrificios humanos. Nunca fue dado un sacrificio humano a Yahweh que no sea el de su propio hijo, el Mesías, ni aun cuando subió Abraham e Isaac al monte Moriah. Ese sacrificio que ofreció Jefté fue el de su hija, que la dedicó para siempre para el servicio de Dios, para el servicio del santuario. No tenía nada que ver con sacrificar a su hija. Lo mismo hizo Ana con su hijo Samuel. Ni bien lo destetó, todavía era niño, lo llevó al santuario
y ahora Samuel está al servicio del santuario para toda su vida, aún él no siendo de la tribu de Leví, la única tribu que trabaja en el santuario, sino siendo descendiente de la tribu de Efraín. Detalle interesante para tener en cuenta, porque lo que vamos a ver a continuación, vamos a escuchar la tercera canción de la noche, y a continuación vamos a ver el segundo paralelo con el... Muy bien, hermanos, continuamos entonces con el tema de esta noche. Quería mandar un saludo antes que nada a la hermana Viviana Arroyo, que nos está escuchando a través de Facebook, y también a la hermana Dayana Falcón, que nos mandó un saludo recién también a través de internet, a mi esposa Daisy, que también nos está acompañando, y bueno, a todos los hermanos que nos siguen escuchando, muchas gracias por estar allí. Decíamos al comienzo que Samuel representa a Yahshua el Mesías, porque fue entregado, fue sacrificado, fue dedicado para el servicio, para el ministerio, al poco tiempo de haber nacido. Pasó apenas unos años, seguramente 2 años o 3, no sabemos, no nos dice, pero cuando fue destetado fue llevado al santuario y ahora va a trabajar, va a ministrar en el santuario. Y un detalle importante, sin ser de la tribu de Leví, sino siendo él de la tribu de Efraín, o descendiente de Efraín. Es muy interesante este detalle, porque nosotros vamos a ver que Yahshua, nuestro sumo sacerdote, no era de la tribu de Leví. Y el apóstol Pablo nos dice justamente cuando habla acerca del tema del diezmo, nos dice que Yahshua era sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec, un personaje que le aparece a Abraham, que al parecer sería el mismo Mesías que se le apareció a Abraham. Y ahí es cuando Pablo dice, Leví pagó los diezmos a Abraham, a Melquisedec, aún estando en los lomos de Abraham. ¿Sí? Un tema interesante. ¿Puede Dios amar a su hijo antes de que él naciera? ¿Existía el amor si Yahshua fue engendrado? Hermanos, una pregunta que al parecer la misma Biblia nos responde con lo que hemos leído, de que nosotros fuimos predestinados para salvación y fuimos bendecidos y apartados para ser santos antes de la fundación del mundo. Ahora Samuel está en el santuario. No voy a leer todos los textos, hermanos, se nos va a ir bastante. Pero dice la Escritura que un varón de Dios se le apareció a Elí. ¿Por qué se le apareció? Porque sus hijos que ministraban en el santuario, que eran de la tribu de Leví, estaban abusando del sacerdocio, estaban abusando de las cosas santas. Ellos arrebataban toda la comida, todos los sacrificios que se llevaban, los agarraban para sí a tal punto que el pueblo estaba dejando de ir a ofrecer sacrificios a Silo, estaba dejando de ir a adorar al lugar donde Dios escogió para poner su nombre, que fue Silo, antes de Jerusalén. El pueblo estaba entrando en rebeldía por causa de la apostasía de los dirigentes espirituales. Lo mismo que pasa en la actualidad, pasó en aquel momento. Y Elí, que amaba a sus hijos más que a Dios, y que los puso en un lugar más elevado que el servicio al cual él había sido llamado, a sus 2 hijos, Ofni y Finés, que se acostaban con las mujeres que deberían estar guardando el templo, que robaban de las cosas santas, él los puso en más estima que el santuario, más estima que su propio ministerio, a tal punto que este varón de Dios se presentó a Elí y le dijo que su ministerio iba a tener un fin, que sus hijos inclusive iban a morir. Y vamos a leer en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 31 en adelante, y presten atención a las palabras. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 31 dice, He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Esto le dijo el varón de Dios a Elí. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y escuchen esto, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días.
Dios le dijo a Elí que iba a suscitarse, iba a levantar un sacerdote fiel, que andara conforme a sus caminos, que le sirviera y que no sea de su casa, que iba a ser de otra casa. Y fíjense que Samuel no era de la casa de Leví, pero sí era de la casa de Efraín. Al igual que Yahshua no es de la tribu de Leví, sin embargo él es nuestro sumo sacerdote, que intercede en el santuario delante del Padre, para que nuestros pecados sean perdonados. Yahshua ministra en el lugar santísimo del santuario celestial, hasta que en el día que Yahshua salga, la gracia o la posibilidad del perdón habrá terminado. Ahora Samuel representa el papel sumo sacerdotal de Yahshua en el santuario. La historia nos cuenta que llegó a tal punto la rebelión de Israel, que vinieron los filisteos, hicieron guerra contra Israel, y los vencieron. Así que los israelitas, como estaban perdiendo la guerra, dijeron, vamos a buscar el arca para que nos ayude Dios en la batalla. Se llevaron el arca y vinieron los filisteos, los vencieron a los israelitas y se llevaron el arca al templo pagano del dios Dagón. Empezaron a suceder una serie de cosas, de señales, que hicieron que el arca volviera a Israel. Pero ya para ese entonces, Elí, Ofni y Finés ya habían muerto. Ahora Samuel representaba al sumo sacerdote Yahshua, que intercede por nosotros en este santuario, en el santuario terrenal de Silo. Esta es la segunda parte o el segundo papel que toma Samuel representando al Mesías. Y la tercera parte la vamos a ver dando vuelta un par de páginas. Fíjense el versículo, en el capítulo 4, versículo 21, dice que la nuera de Elí, cuando se enteró que Elí había muerto y que Ofni y Finés también habían muerto, estaba por dar a luz, y cuando estaba dando a luz, estaba naciendo su hijo, dice que le puso por nombre Icabod, y en el versículo 21 dice, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Estas palabras, Icabod, representan el fin de un periodo, el fin de una era para ese sacerdocio. Ahora ninguno de la casa de Elí iba a poder ministrar en el santuario. La gloria fue quitada, la gloria se apartó de Israel. Por eso Dios se levantó un sumo sacerdote como Samuel. Y vemos la otra parte, la vemos en el capítulo 8, capítulo 8 de Primera de Samuel. Nos dice así la Escritura: el pueblo de Israel se acercó a Samuel y le dijeron, nosotros queremos un rey, como las otras naciones. ¿Por qué? Porque los hijos de Samuel, que estaban juzgando a Israel, ya Samuel anciano, profeta, reconocido como profeta, en realidad la Biblia dice que en ese tiempo a los profetas se les llamaba videntes, los hijos de Samuel se habían pervertido, así que el pueblo de Israel dijo, nosotros queremos reyes como las demás naciones. Y Samuel trató de reconvenir con ellos, trató de hacerles entrar en razón, diciéndoles, si ustedes tienen reyes, los reyes se van a abusar de ustedes, le van a cobrar impuestos, le van a sacar sus doncellas, le van a sacar sus varones para la guerra, van a consumir la riqueza de la tierra, van a ser tiranos. Y el pueblo de Israel dijo, nosotros queremos rey como las demás naciones. Así que Dios le dijo a Samuel lo siguiente, versículo 9 del capítulo 8. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Yahweh al pueblo que le había pedido rey. Y Dios le dice a Samuel, Samuel, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí como su rey. Y bueno, la Escritura nos sigue contando que Dios pone una persona, en este caso era Saúl, un varón de la tribu de Benjamín, una persona humilde, una persona que tenía un corazón recto, y Dios lo pone providencialmente frente a Samuel, y a Samuel le dice, este es el hombre que va a ser el rey de Israel. Samuel ungió a Saúl como rey de Israel. Dice la Escritura que Saúl le llevaba más de una cabeza a todos sus compañeros, era alto en estatura y era hermoso de parecer. Y nos dice la Escritura que cuando Samuel le dijo a Saúl que él iba a ser el rey de Israel, fíjense las palabras que dijo Saúl. Versículo 21 del capítulo 9 de Primera de Samuel. Primera de Samuel 9:21.
Saúl respondió y dijo: ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? El espíritu, el corazón de Saúl, cuando fue nombrado, cuando fue ungido como rey de Israel, era conforme al corazón de Dios. Similares a estas fueron las palabras que el mismo Salomón dijo cuando fue declarado rey de parte de Dios. Salomón le dijo a Dios: ¿acaso no soy un muchacho, no soy un niño para que yo gobierne a este pueblo? Dame sabiduría para gobernar a este pueblo. Ellos se consideraron a sí mismos incapaces de la tarea, sin embargo Dios los capacitó. Fueron humildes, no fueron soberbios. La historia nos cuenta que Saúl, en el ocaso de su vida, se rebeló contra Dios. Fue rebelde, por eso Dios levantó al rey David para que le sucediera. Pero en este punto, en esta instancia de su vida, él representa a Yahshua, el rey. Yahshua fue un sacrificio que vino a morir por nosotros. Yahshua es sumo sacerdote en el santuario celestial, pero Yahshua viene como Rey de Reyes y Señor de Señores a reinar sobre esta tierra. Los tres papeles del Mesías en ese orden fueron presentados en el libro de Samuel como una instrucción, como una profecía de cuál iba a ser el ministerio y las facetas que el Mesías iba a cumplir. Yo quiero compartir un texto con ustedes que se encuentra en Mateo capítulo 2, versículo 6 y versículo 11. Mateo, el último texto de la noche que estamos leyendo, ya se nos fue el tiempo. Había algunos detallitos más que lo vamos a dejar para otra oportunidad, pero vamos a leer ahora Mateo capítulo 2, versículo 6 y versículo 11, para ver esto. Mateo 2, versículo 6 dice así: Y tú, Belén, de la tierra de Judea, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. La misma cosa que dijo Saúl: yo vengo de la tribu más pequeña de Israel. Bueno, ahora Dios dice que el Mesías iba a salir de una de las regiones más pequeñas, de las familias más pequeñas de Judea, iba a salir el rey de Israel. Y en el versículo 11 dice que los sabios de Oriente que vinieron a visitar a María cuando nació Yahshua aquí en la tierra, trajeron lo siguiente: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente: oro, incienso y mirra. Estos tres obsequios, estos tres regalos que le fueron traídos al Mesías representan los tres papeles que él cumple en su ministerio. La mirra es con lo que se lo ungió para su muerte, como un sacrificio. El incienso es lo que ofrece el sumo sacerdote en su ministerio en el santuario. Y el oro representa la realeza, representa su reinado que va a ser instituido en esta tierra. Hermanos, se nos fue el tiempo, no tengo más tiempo de compartir más textos bíblicos. Espero que les haya servido esta meditación y que podamos ver cada vez que leemos en el Antiguo Testamento cada una de las historias, el ministerio del Mesías, su amor para con nosotros y el amor que Dios tuvo al entregar a su Hijo por nosotros. Si alguno quiere llamarnos, quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo al número celular 15 35 96 26 83. Reitero, 15 35 96 26 83, y pueden llamar al número